¿sí? Significa fiera. Entonces, cuando decimos fieras, o animales que destruyen, o animales que comen, se asocian con los animales, por ejemplo, con el jaguar, con el coyote, con la loba, con el lobo, ¿sí? Con esos animales se asocia la palabra tecuani, porque esos son animales feroces. Cuando se usa la palabra tecuani en náhuatl, todavía el animal tigre no existía. Entonces no podemos decir que tecuani sea igual a tigre. No, no es igual, sino tecuani es igual a fiera, nada más. Algunos dicen que animal, hombre que come, no, es fiera, textualmente. Y yo lo estoy fundamentando en un estudioso de la lengua náhuatl, un estudioso de las costumbres ancestrales de México, que se llama León Portilla. Entonces yo he leído algunos libros de León Portilla. Él tiene diccionarios en náhuatl, tiene libros para estudiar el náhuatl, porque el náhuatl es una lengua, ¿sí? Y yo me baso en eso para definir lo que es un tecuani. Bueno, entonces se cuentan por ahí las personas, ¿sí? Es más, abro un paréntesis para decir que una de las primeras personas que empezó a tocar la danza de tecuanis en Piazla, ¿sí?, fue el señor Simón Hernández. Simón Hernández, originario de la sección segunda. Bueno, para su conocimiento, Simón Hernández fue mi bisabuelo, ¿sí? Esa fue una de las personas que empezó a tocar. Bueno, él les enseñó a varias personas. Le enseñó a José Aguilar, a José Vázquez, Pedro Vázquez, que también era familiar nuestro, a mi mismo abuelo Manuel Vázquez, a Pedro Ponce. Entonces, sí, aprendieron, pero quien ahora sí pudo tocar mejor que todos fue Pedro Ponce. Bueno, entonces como Pedro Ponce pertenecía al barrio, y la danza de tecuanis, fíjense bien, a lo mejor ustedes ni siquiera lo saben, la danza de tecuanis se originó en la segunda, ni siquiera era del barrio. En el barrio se originaron las danzas de 12 pares, ¿sí? Entonces la danza de tecuanis, originaria de la segunda, como vieron que Pedro Ponce, era del cerro, pero al final pertenecía al barrio, entonces dijeron, ¿sabes qué? Llévate la danza de tecuanis. Y ahora nosotros nos quedamos con la danza de 12 pares. Y la danza de 12 pares, una de las personas que cuando yo, pues más o menos me acuerdo, ¿no? Es más, era niño, cuando la danza de 12 pares se bailaba en la segunda, en la cancha, ahora sí, quien la dirigía era un tío, se llamaba Domingo Ramos Vázquez. Ese señor era familiar nuestro por los Ramos y familiar por los Vázquez. Entonces, ese señor Domingo era el que dirigía la danza de 12 pares hace muchos años. Y él tenía un libro grande donde él era como el apuntador, como dijeran en teatro, era el apuntador de la danza de 12 pares. Entonces, pero también antes en el barrio se bailó la danza de 12 pares. Ahí es donde se bailaba. Pero hubo este intercambio. Cuando Simón Hernández le enseña a Pedro Ponce, ¿sí?, es cuando dice, bueno, está bien, llévate la danza de tecuanis, y nosotros nos quedamos con la danza de 12 pares. Bueno, y eso es verdad, porque, bueno, Simón sí existió, fue mi bisabuelo, ¿sí? Simón Hernández fue padre de Porfiria Hernández García, hermana de José Hernández García. José Hernández García, que fue más conocido como José Viejo, él fue padre de todos los chilos que les decimos, ¿no? Ya en los tíos chilos.
bueno, los chilos, lo que le decimos a Casildo, a Juvenil, bueno, todos los Hernández de allá de la Segunda, ¿no? Entonces ellos son primos hermanos de mi padre y son mis tíos. Pero, pero José Hernández y Porfiria Hernández, hijos de Simón Hernández, mi bisabuelo. Entonces a veces alguien se preguntaba, ¿y tú por qué aprendiste? Pues yo puedo decir que lo traigo en la sangre, ¿no? Claro. Porque digo, si mi bisabuelo fue uno de los primeros músicos o de los que mucha gente se acuerda, ¿sí?, que él tocaba, y además después formó parte de la banda municipal de Piazla, antes de la banda de Nal o antes de la banda del barrio, no, mucho antes existía una banda, ¿sí?, donde tocaba el señor Efraín Oropesa, su hermano, tocaba también este chavo, es Aguilar, el hermano de Jimmy, ¿sí? O sea, don Joaquín Guerrero, del barrio tocaba ustedes lo conocen como don Meli, él se llama Onésimo, García García, don Beto Andón tocaba, ¿sí?, don Isaías Flores, ellos tocaban en la banda municipal, ¿sí? Y entonces mi abuelo también tocaba en esa banda, mi bisabuelo Simón tocaba en esa banda, tocaba la tambora. Entonces, bueno, yo todavía me acuerdo un poco de él, era una persona alta, fuerte, así, media morena, chino. Entonces, aquí yo puedo decir que supongo que mi abuelo llegó de la costa. Supongo, porque mi abuelo era alto, sí, chino, moreno, no era negro, era moreno. Entonces digo, solamente ese tipo de raza pues existe solamente en la costa. Entonces posiblemente, no estoy seguro, porque la verdad no he tenido el tiempo de investigar con mis tíos y con toda la gente, de saber si realmente mi bisabuelo, Simón Hernández, llegó de la costa. Y si él viene de la costa, aquí pudiera cumplirse una teoría. Esta danza se ejecutaba en toda la montaña de Guerrero y obviamente parte de Puebla. Entonces puede ser posible que él fue el que la haya traído a Piazla, ¿sí? Es posible, no estoy asegurando, ¿no? Es posible. Yo solamente deduzco por las características que tenía mi bisabuelo, ¿sí? Dije, no, pues seguramente él venía de por allá y es el que trajo la danza, ¿no? Porque él sí sabía tocar. Y entonces, bueno, ya yendo a lo que es la danza, pues la danza muestra o demuestra realmente la cacería del tecuani, ¿sí? Cuando, bueno, el primer son es la entrada, el segundo son, porque así deben de ir en esa secuencia hasta cierto punto, porque la segunda parte, el segundo son es cuando los huevos van bailando con cada uno de los danzantes. Eso significa de que los viejos de ese pueblo iban a visitar a la gente, ¿sí?, a sus casas, para que fueran a cazar al tecuani. Porque el tecuani era una fiera que les causaba muchos perjuicios a la gente. Se comía a los animales, destruía los sembradíos. Entonces era un animal que destruía, ¿sí? Era una fiera. Entonces eso significa el primer son, ¿sale? El primer son, eso significa de que el viejo va pasando con los demás danzantes, bailando, representa de que va a visitarlos a su casa para convencerlos de que tienen que ir a cazar la fiera. Pasa el primero, después hacen un cruce y empieza el segundo huevo. Es decir, si el primero no le hicieron caso, esperemos que al segundo le hagan caso de que vayan a la cacería del tecuani, ¿no? Bueno, enseguida viene el son del corral. Entonces se supone que cuando vamos a la cacería tenemos que rodear a la fiera para que podamos atraparla. Viene el son de los hombros,
El son de los hombros no es otra cosa más que cuando tú vas a la cacería no puedes gritar. Le tienes que hablar al oído a la persona, porque si tú hablas fuerte seguramente el animal te va a escuchar y ya no va a pasar por ahí. ¿Sí? Sí. También luego viene el son del cruzado. El son del cruzado significa, bueno, que aparte de que rodeabas al animal, te cruzabas, ¿no? Ya casi para atraparlo, te cruzabas para poderlo atar, amarrar, lo que fuera, ¿no? Entonces cada uno de los sones va haciendo esa representación. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y el son del conejo que bailaban el conejo? Ok, entonces te comento lo siguiente. Bueno, el son del conejo, obvio. Entonces, cuando tú vas al campo, pues vas a encontrar animales diversos, que puede ser la iguana, el conejo, la liebre, ¿sí? Que son animales que de por sí los ves, ¿no? El toro, son animales que los vas a ver ¿cómo se llama? En el campo, ¿no? Bueno. Pero también ahí, por ejemplo, hay un son que le llaman el panadero. Lo que es el son de la iguana, el son del conejo, la liebre, el borracho, el son el toro, ¿sí? El panadero, son sones de alguna manera chuscos. Y son sones individuales, ¿sí? Donde a lo mejor bailes por pareja o bailas solo. ¿Sí? Pero son chuscos. Es hombre. Exactamente. Pero la otra parte de los sones, los otros son más serios. O sea, significa la historia. Exactamente. Representan netamente la cacería del tecuani. Profe, una pregunta. Al último, ver que se caza el animal. El son, ese son no se toca, ya no se toca, ¿verdad? Bien, mira, lo puedes atrapar desde cuando andas con el corral. Es decir, cuando tú haces el corral, el tecuani o la loba, como la representamos nosotros, pueden estar en los diferentes corrales. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tú estás representando de que estás atrapando al animal. Pero aquí hay una variante. O sea, la loba o el tecuani es un animal domesticado. Ustedes saben que así surgió la ganadería. La ganadería surge cuando las personas van de cacería, traen animales heridos, llegan, los curan y los tienen en su casa, los amarran y al rato los sueltan y el animal ya no se quiere ir, se queda ahí. Entonces lo sigues alimentando. Es así como surge la ganadería. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La agricultura, ¿cómo surge? Bueno, igual, ibas al campo, recogías frutos, los comías, tirabas la semilla y ahí el hombre se da cuenta, ¿sí?, de que empiezan a nacer ¿cómo se llama? Los árboles, las plantas, ¿no? Y empiezan a brotar de la tierra. Y es así como se descubre la cosecha, ¿no? La agricultura. Bueno, aquí igual, muy similar. Entonces aquí las personas fueron de cacería, se trajeron una fiera herida, ¿sí?, la curaron y la tuvieron atada ahí en su casa. ¿Y qué pasó después? Pues la soltaron y no se iba. Entonces los niños empezaron a jugar con ella. ¿Sí? Por eso en Piazla el tecuani o la loba es el que corretea a los niños. Por jugar, ¿sí?, con ellos. Exactamente. Por eso no debe de traer ni chicote, no debe de traer ningún porque objeto. Tiene que ir a los niños. Exactamente, porque tiene que jugar con los niños, jugar. Sí, jugar. Jugar, de eso se trata. Sí, el tecuani y la loba debe de jugar con los niños. ¿Por qué? Porque es un animal domesticado, que fue cazado, fue herido, mejor dicho, fue herido, dentro de la cacería fue herido, llega a la casa de los huevos, lo atan, se domestica, y entonces es cuando ya domesticado empieza a jugar con los niños. ¿Sí? Entonces, esa parte, no podemos decir que vamos a cazar al tigre, porque el tigre que nosotros cazamos, o mejor dicho, que atrapamos, no está muerto. No es a matarlo. No está muerto, está vivo y anda jugando con los niños. ¿Sale? Aquí lo que importaba era atrapar
ese animal que ocasionaba muchos problemas con los vecinos, con sus sembradíos, con sus animales y todo eso. Entonces ahí está la razón. Entonces, ok, si cazabas un tigre, un jaguar, o bueno, tigre no, sino si cazabas un jaguar, un ocelote, porque no puedes decir, pues también el ocelote es feroz, el lobo, la loba o el coyote, ¿sí? Si tú los cazabas, bueno, hay animales que sí se comen y los puedes repartir, pero hay animales que no te los puedes comer. Además, dentro de los tlahuicas, que fueron una de las 7 tribus nahuatlacas que venían desde Aztlán, ¿sí? En vez de quedarse ahí todo lo que es el Valle de México y Texcoco y todo eso, no se quedaron ahí. Se vinieron hacia el estado de Morelos, lo que es ahora el estado de Morelos, Cuernavaca, toda esa región, hasta llegar más o menos a Chautla de Tapia, Tulcingo de Valle, Piazla, toda esa área habitaron los tlahuicas, tribu nahuatlaca. Los tlahuicas no mataban a los tigres. Si es que quisiéramos hablar de los tigres, no los mataban, para ellos eran sagrados, ¿sí? No los mataban, ni tampoco se los comían, ¿sí? Entonces no puedes simular un reparto de carne de un animal que era sagrado. También una de las culturas más viejas, que son los olmecas, más vieja que los aztecas, más vieja que todas las tribus que existieron en nuestro territorio, ¿sí? Esas tribus no consideraban al jaguar un destructor, lo consideraba como algo divino. Entonces tú no te comerías algo divino. Claro. ¿Me entiendes? Como en la India la vaca. Así es, así. exactamente. Para ellos es divino. Como el quetzal también. Además. Entonces, por eso a veces, bueno, hay gente que no sé de dónde saca esas leyendas. A lo mejor alguien las inventó. A ver, Okay. tienen miedo, ¿no? Pero siguen siendo leyendas, pero no están fundamentadas como tal, como para decir, sí, ¿sabes qué? Es que la danza se fundamenta en esto.